Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí, todas en la mesa. Voy a comenzar a hablar yo. Voy a introducir un poquito la charla que tenemos con Bizirik Jaise Berriak y comentar que me agrada muchísimo estar aquí repito, con todas y con todos vosotros, acompañándoos a ellas en sus conocimientos, en sus experiencias y también porque creo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero que entre todas nos podemos ayudar y también podemos ayudar a las demás. Desde hace unos años el Ayuntamiento tiene el propósito de fomentar el empoderamiento y la autonomía hacia las mujeres que han padecido violencia machista y hacia las mujeres que también la están padeciendo, ¿no? Además, con sus experiencias, sus conocimientos, sus perspectivas, también nos ayudan a fortalecer o a instaurar un nuevo modelo de atención o de intervención para con ellas. Con este objetivo y teniendo conocimiento de algunas mujeres que en los momentos de su intervención independiente hubo un grupo de mujeres que quisieron formar una asociación para ayudar en el camino a salir de esa violencia machista, porque querían ayudar y acompañar a aquellas mujeres que estaban padeciendo y que querían salir de este tipo de violencia. Para ello se les convocó el 11 de marzo del 2014. Desde entonces se han tenido 22 reuniones con el grupo impulsor del mismo grupo, en el que estaba formado por Maitena Monroy, fisioterapeuta y experta en violencia de género, de violencia contra las mujeres, y por el personal del Servicio de Policía Local y el Servicio de Igualdad. Compartieron ellas muchas experiencias entre unas y otras, muchos conocimientos. Hubo algunas de ellas que estuvieron y se fueron, y aquí hoy están una representación de mujeres sobrevivientes, mujeres que en su día fueron víctimas de violencia machista, pero ya no lo son. Mujeres que han dicho: no puedo ser la mujer de tu vida porque ya soy la mujer de mi vida. Porque de la violencia se puede salir, aunque muchas veces el camino es largo, difícil y duro. Su logo es una mariposa lila, como lo definen ellas, haciendo alusión a una metáfora, y es una mariposa que estaba con las alas pegadas, atadas, no podía desatarse, pero un día cogió fuerza y se despegaron las alas, echó a volar porque quería ser libre y quería vivir. Porque es posible otra vida sin violencia, porque hay que romper con él y los maltratadores, porque todas las personas, y en este caso las mujeres, queremos y tenemos que vivir sin violencia, y porque quien te maltrata no te quiere, porque tenemos derecho, como digo, a una vida sin violencia, porque nos han educado, o puede que con esa educación del amor, del estilo de amor romántico, se puede esconder situaciones de desigualdad, incluso situaciones que pueden generar violencia, porque las relaciones entre las personas deben basarse en el respeto mutuo, en la libertad, en la igualdad y en la autonomía de cada una de las partes que forman una relación. Hoy hacen su presentación oficial y están acompañadas por dos mujeres del colectivo Jaise Berriak de Vizcaya, que como ellas son mujeres sobrevivientes y que vienen a acompañarlas y a compartir sus experiencias y sus vivencias con Bizirik. Como veis, no existe un perfil de mujer que sufre o que ha padecido violencia machista. Todas podemos ser objeto de este tipo de violencia. Mujeres casadas, mujeres solteras, mujeres que trabajan, mujeres en paro, todas podemos ser sujeto de este tipo de violencia, ¿no?
Pero bueno, existen también asociaciones, no solamente aquí en Euskadi, sino también a nivel nacional, que se dedican a este tipo de actuación, este tipo de temas. Bueno, prefiero dejaros ya con ellas, que son quienes han superado este problema. Lo ideal hubiese sido que no lo hubiesen tenido que padecer, pero bueno, ellas están aquí, son sobrevivientes, nos van a explicar por qué ellas saben muy bien los obstáculos que hay tanto a nivel personal como a nivel institucional, y además ellas han sido capaces de reapropiarse de su propia vida. Así que eskerrik asko y os paso con ellas. Bueno, arratsaldeon. Soy Ainhoa Maras Etxebarría. Yo pertenezco a la asociación Aise Berria, como Josune, compañera mía. Lo primero, queríamos daros las gracias por invitarnos en este día de hoy, que estamos muy contentas y muy orgullosas de que se cree esta asociación aquí y que, bueno, que contéis con nosotras y que esperamos también que de aquí en adelante podamos hacer muchas cosas juntas. Yo os voy a contar un poquito nuestra experiencia. Nosotras empezamos, ayúdame, Josune. Yo no sé exactamente, con el tiempo y las fechas soy un poco desastre, pero hace varios años, no sé, sí. 5, 4, no sé. 4 o 5 años, sí. Nos llamaron del gobierno vasco a unas cuantas mujeres que habíamos sufrido violencia de género, con el fin de conocer un poquito las carencias que había en el sistema, las cosas que funcionaban, las que no. Entonces, de ahí hicimos una serie de talleres y entre nosotras, claro, nos fuimos conociendo más y nos dimos cuenta de que había una serie de carencias que las instituciones no podían llenar. Esas carencias es el acompañamiento, que llamamos nosotras de alguna manera a lo largo de todo este proceso, porque sí, está muy bien denuncias, pero salir de esto, el día a día, lo que supone vivir la violencia de género día a día es una lucha continua para la que hace falta muchas fuerzas y muchas ganas. Entonces, la asociación surgió un poquito de ahí, ¿no? Para que entre nosotras mismas nos fuéramos apoyando y empujando día a día para seguir peleando, para no rendirnos y conseguir salir y avanzar en la violencia de género. Decir que nos ha costado, porque es difícil. Bueno, también en nuestro caso no tuvimos apoyo de ninguna institución ni del ayuntamiento, fue cosa nuestra, empezamos nosotras. Y bueno, la verdad que claro, que como cada una tiene su vida, su trabajo, lo hacemos todo fuera de nuestras horas lectivas y a veces es un poco difícil. Además, las mujeres a veces también somos muy malas a la hora de hacer grupos y demás, pero bueno, poco a poco estamos contentas y con esfuerzo, pero consiguiendo cositas y la verdad es que eso nos hace sentir bien y tratando de apoyar a toda aquella persona que quiera salir de la violencia de género. Y no sé si Josune quieres añadir algo más a lo que he contado, pero os paso la palabra a vosotras, que sois las protagonistas hoy, ¿no, chicas? Vale. Muchas gracias. Ahí no, ¿se oye? Sí. En primer lugar, hola a todas y todos. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero si me emociono será para bien, ya no lloro de pena, entonces no pasa nada si lloro. En primer lugar, eso, deciros que muchas gracias por haber venido. Sobre todo dar las gracias a las personas que nos han ayudado para que esto sea posible, que bueno, aunque sean 2 mujeres que participan en el servicio de igualdad y demás, nombrar a Ana Soto y Maitena Monroy, que gracias a ellas pues, nos han echado una mano para poder estar aquí y estar en la asociación Visirik. Aunque en la mesa veáis que estamos 4, en realidad somos muchas más mujeres. Hasta la fecha hemos participado unas 14, desde que Visirik empezó en 2014, entonces, bueno, la misma tarea tenemos todas, da igual que una sea secretaria presidenta, todas tenemos el mismo papel y el único fin, y es ayudar a otras mujeres como nosotras. Y bueno, mis compañeras os siguen contando. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, arratsaldeon y eskerrik asko etortzeagatik. Gracias de corazón por estar aquí y acompañarnos en un día tan especial para todas nosotras, como es el estreno de esta asociación de mujeres sobrevivientes Visirik, que hemos sobrevivido, y se dice así rápido y pronto, pero madre mía, lo que cuesta sobrevivir a los malos tratos y vivir todo eso. Pues aquí estamos, con una sonrisa todas bien grande, con salud, con ganas, con energía y
Y eso queremos remarcar, que somos sobrevivientes, no nos consideramos víctimas. Lo duro ya pasó, lo difícil ya lo hemos vivido, pero ahora estamos aquí para ayudar, para acompañar y para conseguir que otras mujeres consigan la felicidad también, como poco a poco la hemos conseguido nosotras. Somos, como ha dicho mi compañera Maitane, 14 chicas, estamos plenas de energía y de ganas de poder ayudar, de poder acompañar a otras mujeres que están en estos momentos pasándolo realmente mal. Sí que desde aquí lanzo un mensaje que por favor se diga, se ayude, se sepa, es decir, no os calléis. Si alguien lo sufre, que no se calle. Si vemos que una persona de nuestro entorno lo está sufriendo, no seamos cómplices de eso, sino que ayudemos a que esas personas cercanas salgan también de esa situación tan complicada como son los malos tratos, la violencia machista, sexista. Estamos, como os digo, plenas de energía, de ganas y pero que muy ilusionadas de poder acompañaros y bueno, de que conozcáis esta asociación, de que hagáis partícipe a la gente de vuestro entorno también de esta asociación, porque de boca a boca pues irá haciéndose conocer Visirik y esperemos que lleguemos lejos ayudando y empatizando con mujeres que sufren como hemos sufrido nosotras, más o menos, pero de una forma, la verdad, que realmente dura. Y nosotras pienso que tenemos esa empatía especial porque como ya lo hemos vivido, siempre será más fácil escuchar, acompañar y dar consejos, ¿verdad?, a una mujer que lo está viviendo que quizá otras personas profesionales del medio, que nosotras no lo somos, que tienen conocimientos médicos, técnicos, lo que fuera, pero bueno, no han sufrido este calvario, ¿no? Entonces, creo que eso nosotras nos lo llevamos por delante y acompañaremos siempre de corazón a corazón y queremos que nadie más sufra lo que nosotras hemos sufrido y que las mujeres puedan despegar sus alas como las mariposas. Muchas gracias. Hola, soy Conchi. Participar en Visirik es otra forma de luchar contra el maltrato, que deje de darnos vergüenza, a nosotras sobre todo, y empezamos a deslegitimar a los agresores, que bastante nos han hecho ya sentir culpables, y empezar a empoderarnos a nosotras. Para nosotras ha sido un cambio en nuestra vida, un crecimiento personal, una forma de sentirnos útiles, y tenemos unas ganas tremendas de luchar para que dejen de violar nuestros derechos y erradicar la violencia hacia las mujeres. Nuestra intención es participar con el resto de movimientos, colectivos, asociaciones feministas y trabajar en la red, ya que cada cual podemos realizar diferentes tareas y anudar fuerzas y trabajo. Ya ha dicho Ichi que no somos profesionales, por lo que nosotras podemos asesorar a las chicas a los diferentes servicios correspondientes, que los hay y existen. Sobre todo, a veces, cuando estamos por esa situación, te quedas sola, sin amigos, sin familia, sin tener un apoyo, y muchas veces es importante que alguien que haya pasado por lo que has pasado tú, seguramente te va a entender la que mejor. Hola, mi nombre es Nadia. También hacemos un llamamiento a ustedes todos para participar en esta lucha contra la violencia de género, para tener más apoyo, para denunciar, para implicarse más. Cuando hay un caso de violencia, yo creo que hay que hacer conocimiento a los medios y pedir ayuda. Todas las mujeres que están implicadas en maltrato de género, no tenéis que estar paradas ahí, porque nosotros hemos salido, vosotras también podéis salir. Y no estáis solas, estáis con nosotras. Y también esperemos a través de esta presentación llegar a todas las mujeres para seguir en este proyecto que hemos empezado en 2014. Y, por ejemplo, tenemos una fiesta el día 28 de este mes, el sábado, y estáis todos
que queréis participar en una fiesta que va a haber talleres para niños y niñas, y concierto, música electrónica, comida, bebida, que es en la calle Cubo número 5, la sala Sudoku. Sucubo, perdonad. Empieza a la 1 de mediodía y acaba a las 10 de la noche. Ahora yo quiero dar paso a mi compañera Noemí, porque ella tiene un cuento muy bonito que ha escrito ella. Hola, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí. Bueno, yo os voy a contar un cuento. Había una vez una alondra que vivía feliz en el bosque. Era alegre y saltarina, vivaracha y libre como el viento. Le gustaba volar alto, ver las preciosas flores de 1000 colores sobrevolar las montañas, jugar con otros pájaros, bañarse en los riachuelos, posarse en las ramas de los árboles. Era muy feliz. Aquel bosque era su hogar, un hogar en el que se sentía segura, se divertía, disfrutaba, jugaba al escondite con las ardillas, acompañaba a las mariposas, escuchaba el alegre canto de otros pajarillos, jugaba con las libélulas que revoloteaban a su alrededor. Tan contenta estaba en su bosque que canturreaba sin parar. Su canto era tan alegre que todos los pajarillos del bosque se acercaban a escucharlo. Una mañana se acercó un mirlo blanco, atraído por aquella melodía. El mirlo era más fuerte que la alondra y era egoísta. Quería ese canto solo para él. Pensó que iba a construir una jaula para poder meter a la alondra en ella. Se acercó a la alondra y le dijo: «Precioso canto, me encanta tu plumaje. Ven conmigo, estarás muy bien». El mirlo insistió, prometió construir una bonita casa para ambos. Le prometió que le haría reír, que le iba a cuidar y que le iba a querer mucho. Prometió hacerle feliz. Y la alondra, ilusionada al oír todas aquellas promesas, confió en él y le siguió. Y se metió en la jaula que el mirlo había construido para ella. Al cabo de un tiempo, el mirlo le dijo que era su amo y que solo podía hacer lo que él dijera. Solo podía cantar cuando el mirlo quería. No dejaba que otros pájaros se acercaran a la jaula. El plumaje que tanto elogió cuando se conocieron ya no le gustaba. Le decía que era fea e inútil, que su canto ya no le gustaba y se reía de ella. A veces le daba un picotazo. A la alondra le entristecía oír todas aquellas cosas y cuando pretendía huir, el mirlo le decía que no era nada sin él. Además, se dio cuenta que ya no hacía nada de lo que le gustaba. Estaba sola en la jaula en la que le había encerrado el mirlo. Ya no era libre y estaba cada día más triste. Tan triste que se le olvidó cantar. Ya no sabía si era una alondra o una simple sombra del mirlo. No se reconocía. Descubrió que el mirlo le había engañado. Le había dicho que le iba a hacer reír y hacía mucho que no reía, solo lloraba. Le prometió que le iba a cuidar y no lo hizo, solo le dañaba. Le prometió que le iba a querer mucho, pero se dio cuenta de que no le quería. Además, ella no necesitaba que le quisieran mucho, sino que le quisieran bien. Aquel mirlo lo único que quería era tenerla encerrada en la jaula. La alondra necesitaba un compañero, no un amo. Entonces decidió que debía quererse más a sí misma que al mirlo y que tenía que escapar de aquella jaula. Quería volver a ser libre, volver a reír, cantar, volar, soñar. Un buen día se armó de valor y abrió con su pico la puerta de la jaula, extendió sus alas y trató de volar. Lo intentó una y otra vez, pero llevaba tanto tiempo encerrada que había olvidado cómo hacerlo. Sus amigos los pajarillos del bosque, viéndole en apuros, se acercaron dispuestos a ayudarle, a enseñarle a volar y a acompañarle en su vuelo. Y entre todos le ayudaron a alzar el vuelo. Le costó mucho esfuerzo, pero gracias a la ayuda y a los ánimos de sus amigos lo logró. El mirlo le había hecho creer que era pequeña, débil y que no valía para nada, pero se dio cuenta de que tenía una gran fuerza en su interior y que podía conseguir todo lo que se propusiera. Podía volar. Y la alondra volvió a ser libre y se sintió tan bien que, como por arte de magia, su canto volvió a sonar y sonó más alegre que nunca.
y cantó lo siguiente: sin ti soy yo, vuelvo a ser yo. Pensó que jamás ningún otro pájaro le volvería a encerrar en una jaula y volvió a vivir feliz en aquel bosque que tanto le gustaba. Definitivamente volvió a vivir. Bueno, con todo esto lo que queremos expresar es que aunque en algún momento se nos hayan cortado las alas, pues que somos capaces de volver a volar, aunque tengamos toneladas de lodo encima. Y que, bueno, desde Visirik queremos ayudar a alzar el vuelo a las mujeres que lo necesitan y acompañarles en ese vuelo. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Gracias. Bueno, yo quería añadir una cosilla, y es eso, ¿no? Con lo que ha contado Noemí, pues que es muy importante en el proceso de reparación, aparte de los apoyos y demás, ¿no? Pues este tipo de cosas, el estar en Visirik, el hacer un cuento así, ese tipo de historias, ¿no? Pues que nos reparan al final y nos hacen sentir mejor, y poco a poco es una forma de ir curándonos, ¿no? Porque yo creo que al final es una herida que al fin y al cabo siempre está ahí, te puedes curar, pero eso siempre va a estar ahí. Quiero decir, por muy duro que sea, es difícil y hay que aprender a llevarlo, ¿no? Pero la reparación es muy importante y con estas cosas pues es más fácil. Y gracias. Yo voy a apuntar una pequeña cosa, que aquí estamos muchas compañeras, lo ha dicho también Maitane al principio, gracias a todas chicas, que aunque en la mesa estemos ahora mismo 3, que hemos estado 4, pero somos todas un equipo y estamos todas juntas con todas nuestras energías, nuestras ganas para ayudar, para luchar juntas y ayudar a que otras mujeres salgan de esta pesadilla, que se puede ser feliz, se puede volar y se puede ser libre. Gracias, Ana, por toda tu ayuda, gracias a Maitena también, que no está con nosotras hoy. Está con nosotras, sí. ¡Ay! Es que ricasco. Gracias de verdad de corazón por todo el tiempo que nos habéis dedicado, por todos vuestros conocimientos, vuestra ayuda y vuestro cariño, que sin vosotras no hubiera sido nada igual. También a Maya, por supuesto. Gracias, gracias, gracias a las 3.